David Montero, Dime, Javier ponte Berger. aquí a mi vera. Aquí estoy. Mete los pies en la mesa camilla, Sí, ¿sí? Porque vamos con un poquito de dramaturgia de la dura. de la de mesa de camilla Claro. y orinal. Claro. Hoy vamos a estar analizando una obra del dramaturgo noruego más famoso. Ya estuvimos con Casa de Muñecas. Y como en el mismo libro venía otra, hemos dicho, pues, oye, que yo que me la he leído también de nuevo. Pues charlamos de ella. Y charlamos de ella, sí. Pues la charlamos. Pues pues una sí. obra de Enrique Ibsen, Enrique. como dicen en las ediciones así franquistas. Enrique Ibsen. Vamos a analizar Un enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo. Anagnórisis. Metabolé. Didascalias. Parodos. Ibris. Esticomiti. ¡Joder! ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Y yo cabecita qué? ¿Y yo 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 cabecita qué? ¿Y yo 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 qué? Ok, Google, sinopsis de Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. El doctor Stockman denuncia que las aguas del balneario, principal fuente de ingresos del pueblo, están corrompidas y son un peligro para la salud. ¿Ahí se ha quedado? ¿Ya? Bueno, es el punto de partida. Sí, Eso sería el primer acto. Final del primer acto. sí. Más o menos. Eso es, bueno, sí. Denuncia que las aguas están corrompidas y a partir de ahí comienza el conflicto de toda la obra. Claro. Porque todo el pueblo vive de ese balneario Efectivamente. y entonces hay un conflicto entre, digamos, los intereses económicos y la salud pública. la salud pública. No sé si esta disyuntiva intereses económicos, salud pública, os suena de algo. No sé si os suena de algo, sí, No es verdad. sé, a nosotros nos ha sonado y hemos dicho, por eso, no solo porque está en el mismo libro que Casa de Muñecas, sino también por eso hemos dicho, hombre, igual esta es una obra de rabiosa actualidad, aunque fuera escrita en 1881. Claro, y si tuviéramos que hacer una versión libre ahora, yo creo que estaría estupendo intentar colocarlo en ese sitio. No sé si el doctor Stockman sería Fernando Simón, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, en un momento se convierte en enemigo del pueblo, si nos damos cuenta. Es verdad que las caídas de los personajes cuando lo unimos a la realidad es más caprichosa y tiene tiempos distintos, ¿no? Sí. Pero si partiéramos de ahí, porque vemos que el comienzo de Fernando Simón si se convierte en un personaje que es querido, y a partir de un momento es muy odiado, ¿no? Claro. Lo interesante, o sea, en el caso de Un enemigo del pueblo es que efectivamente lo que se pone sobre el tapete es este conflicto. Es decir, aparecen unos análisis que el doctor Stockman, que es el protagonista de la pieza, ha encargado, que certifican su sospecha de que las aguas del balneario están podridas y su hermano es el alcalde. Entonces, por un lado, entonces él lo que quiere es sacar efectivamente esa información a la luz pública y el hermano, en principio solo el hermano, se opone y poco a poco el resto del pueblo se va aliando con el hermano contra el doctor Stockman y que de hecho niegan la verdad. O sea, el doctor Stockman Niega está la contando evidencia. la verdad y ya dicen, da igual, pero esto se vota. Como Sí. si se pudiera votar, o sea, como si vamos a votar un asunto que es objetivo y científico, ¿no? Entonces, este es el conflicto fundamental de la pieza y cómo, por defender esa verdad, el doctor Stockman acaba convertido en el enemigo del pueblo. Sí. Pero claro, el problema es que o sea, si se acepta que esas aguas están mal, hay que cerrar 2 años el balneario, lo cual sería un perjuicio económico gravísimo para un pueblo que vive del balneario, básicamente. Hay que cerrar 2 años el balneario, pagar esa obra, y aparte es una obra que está relacionada con el suegro del protagonista, a raíz de un molino, una serie de unas canalizaciones que no se hacen bien y que es lo que está infectando las aguas del balneario. Con lo que empieza a enfrentarse a todos los poderes del pueblo, bueno, que el pueblo es un pueblo, pero que está simbolizado como toda la sociedad Claro. noruega del momento, ¿no? Sí, al final es una de las
no diría... Es una obra en la que ocurre muy bien, aunque ya apareció antes, pero que creo que Un enemigo del pueblo, y de eso hablaremos, es una obra que se utiliza mucho como referente y justamente para eso, como a partir de una investigación de un asunto concreto, se destapa toda la podredumbre y toda la corrupción que atraviesa a toda la sociedad. Ujú. No es solo, o sea, ya no es un problema concreto, sino que es todo un sistema corrupto, que esto suena a 1000 películas americanas, ¿no? Claro. O sea, el detective que está buscando resolver un asesinato, hablábamos antes, mientras preparábamos el programa, de Chinatown, y cuando está en la investigación del asesinato, lo que se encuentra es que hay una trama vinculada con el agua también, aunque no sigue exactamente la estructura de Un enemigo del pueblo, pero sí que es todo el sistema corrupto que está por debajo. Sí, a nivel de estructura, antes lo estábamos hablando, esto sí que es dura. Venga, vamos ahora. Venga, A nivel frikis, venid, frikis, que vamos a hablar de estructura. Claro, 5 actos. La macroestructura de la obra es una obra en 5 actos y que, analizándola, bueno, al menos yo le he encontrado algunos pequeñas fallas, Sí, y pequeños normalmente, problemitas. fíjate que normalmente yo no estoy de acuerdo contigo y le veo las virtudes a las cosas que no, digamos, que no son estandarizadas en las estructuras. Sin embargo, aquí coincido contigo totalmente. Claro, tenemos un primer y segundo acto que casi funcionarían como un primer acto, Sí. que hace que sea un primer acto muy largo. Ujú. Claro, porque el primer acto, lo que en realidad, el final del primer acto, que es cuando el doctor Stockman recibe la carta en la que se confirma. Sí, que la carta son unos análisis científicos, lo que dice, bueno, estas aguas son peligrosas. Exacto, eso ocurre al final del primer acto. Ujú. Y en realidad todo lo que ocurre antes y después en el primer acto se podría comprimir Sí. en ambos. O sea, igual podría ese primer y segundo acto convertirse en un solo acto y más comprimido. Sí, porque Enrique, mima. claro, porque de hecho lo que él nombra como segundo acto son todos los primeros enfrentamientos con el alcalde, su mujer que intenta convencerlo para que no dé esos pasos adelante, porque lo único que le va a causar son problemas, pero él está por encima de todo, que es la verdad, tiene que ir y ganar este conflicto, ¿no? Que está por encima de la verdad y la salud pública, ¿no? Después tenemos en el tercer acto siempre teniendo en cuenta la división de actos del original, ¿no? En el que se enfrenta al cuarto poder, Exactamente. que es a la prensa, Sí, que en un ocurre. principio parece que están a favor de publicar estos informes, porque además él es colaborador del periódico y tal, pero hay un personaje que es el impresor, que un poco representa, digamos, el poder empresarial, Claro. que dice, es que esto nos va a venir fatal, porque yo no solo tengo el negocio del periódico, es que yo tengo más negocio. Claro. Y si dejan de venir gente al balneario, que es nuestra principal fuente de ingresos, me suena esto de nuevo que en el verano, ¿qué hacemos? ¿Pueden venir los turistas? ¿No pueden venir los turistas? No, que vengan, y ya veremos qué puede pasar después, ¿no? Claro, o sea, de alguna manera, por eso, Un enemigo del pueblo es una obra moderna, porque empieza a plantear esta vinculación de intereses económicos, empresariales, políticos diversos en la complejidad de la sociedad moderna, que digamos que en la época de Shakespeare eran otros los conflictos del poder, ¿no? Por eso Un enemigo del pueblo tiene algo como de primera pieza, Sí. en la que empiezan a plantearse eso, que ya las decisiones en cualquier ciudad o en cualquier país o en cualquier región implican intereses encontrados que hacen que a veces ocurra lo que ocurre en Un enemigo del pueblo, que es: hola, ¿qué tal? Las aguas están infectadas, por tanto, esto no es discutible, hay que hacerlo, y sin embargo se posponga o se niegue esa obra y esa información porque se privilegia el bienestar económico y material del presente. Bueno, que eso me recuerda a mí a la primera parte, el primer acto de Tiburón, Efectivamente. de la película de Spielberg. Efectivamente. Si recordamos, el policía, creo recordar, ¿no? Hay un científico también, ¿no? Sí, hay un científico también. Después del primer ataque de tiburón, que saben que hay un tiburón por la zona y tal, O sea, hay que cerrar. hay que cerrar porque va a empezar la campaña de verano, que van a hacer una fiesta y tal, y de hecho es con el alcalde con el que tiene el Efectivamente, conflicto. efectivamente. Después la película se convierte en otra cosa, en la caza del monstruo, ¿no? Que
que también hay algo de la caza del monstruo en el... Sí, el enemigo del pueblo en se el acaba enemigo del convirtiendo en pueblo, un ¿no? monstruo, ¿no? Claro. O sea que- sí. Hay un paralelismo, pero no es tan evidente, ¿no? Digamos. ¿no? Pero el arranque en el sí. arranque es el primer mismo. acto sí. El arranque es el mismo porque, si nos damos cuenta, de nuevo es qué ponemos ponemos en la balanza. La seguridad de los bañistas o los intereses económicos, ¿no? Exactamente. Que en realidad es lo mismo que ocurre, o sea, hablábamos de Tiburón, pero es lo mismo que ocurre en Parque Jurásico. Ujú, o sea, también. siempre es el dilema entre, o sea, la que hemos montado para esto, pero es que ahora tenemos que sacarle rendimiento económico. El otro día, cuando hablamos con Antonio Álamo, contaba de que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que el emperador Hirohito o sea, se rendía, no se necesitaba lanzar las bombas, y sin Ajá. embargo, ya estaba. O sea, había habido tal inversión que esa inversión tenía que probarse y no en una isla perdida. Tenía que probarse a tiempo. Con gente, ¿no? O sea, que no es lo mismo, pero vuelve a ser lo mismo. Es una lógica que se impone a la lógica humana, que es la de otro tipo de intereses, ¿no? Me ha recordado hay un libro que se llama Salva al gato. Es un libro sobre estructura muy hollywoodiense y tal, pero es un libro muy divertido de Blake Snyder. Y él hace unas divisiones muy divertidas sobre géneros cinematográficos. Ujú. Él se salta los géneros habituales que tenemos. Drama, Drama, ¿no? comedia, policíaco, no sé cuánto. Él los nombra totalmente distintos. Y a este tipo de películas Sí. las llama Un monstruo en casa. Claro, en ella está Tiburón, Ujú. Alien, El exorcista, Atracción fatal, La habitación del pánico. Claro, sí, pero no es exactamente eso. Dice, Bueno, cuenta. Dice, pero hay algo que está ahí, ¿eh? Hay algo que está ahí. Dice, la casa, entre comillas, ha de ser un espacio cerrado. Un pueblo, una nave, en este caso un pueblo. Dice, ha tenido que cometerse un pecado, por lo general, de lujuria o avaricia, Ujú. de la que deriva la aparición de un monstruo sobrenatural y para matar a los pecadores y perdonar la vida a los que comprendan cuál fue el pecado. Sí, que las aguas del balneario serían el tiburón, serían el monstruo. Claro, en este caso, el monstruo. ¿No? Lo que pasa es que es verdad que Ibsen lo utiliza para... Y bueno, esto no dejan de ser análisis hechos a posteriori. O sea que está... Pero bueno, me parece curioso, ¿no? El cómo enlazar esta pieza con pelis que son de puro entretenimiento. Que parece que es puro entretenimiento, pero que hay mucho más de fondo, ¿no? Claro. Y hablando de cómo está conectado con la realidad, claro, lo que estamos viviendo desde que se empezó la pandemia y todo lo del COVID es justamente este imposible equilibrio que intentan mantener las autoridades sanitarias y políticas entre la no paralización completa de la sociedad, pero la preservación de unos mínimos de protección de salud. Y y en realidad es un conflicto irresoluble, en el que es como si van tanteando un poquito, ¿no? Entonces, ahora pensaba, ¿no?, que en Un enemigo del pueblo está el doctor Stockman, que es el científico que ha hecho este descubrimiento, y el alcalde es su hermano, con lo cual aquí hay doble temita porque hay una familia. Entonces, podríamos tener a Fernando Simón, pero que el presidente del gobierno fuera familia. ¿O qué? fuera Francisco Simón. Paco, no me jodas. No. Paco, no me... Fernando, Nando, por favor, te lo pido. Bueno, pero cuando que eso es lo que hablarán. O sea, pero cuando deciden, el momento en el que deciden no tomar medidas, que es en febrero o algo así, yo creo que esto es lo que se habla. Claro. Lo que me estás contando de estos análisis que han venido, alguien tiene que contar esa historia. Claro. De estos análisis que han venido, que vienen mira, tengo estudios desde China, porque ya estaban en Italia, había habido casos. Decir, hostia, es que esto es más peligroso de lo que creemos. No. Y se decide mirar hacia otro lado y apostar por la economía, claramente. Claro. Y lo que se va haciendo desde ese momento es un extraño paso a dos en el que un poquito más, un poquito menos, pero nunca... Bueno, intentando eso, mantener un equilibrio que es imposible, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me parece muy divertido esa conversación, ¿no? De, por favor, no. El informe encima de la mesa, ¿no? Ya, pero esto
esto no puede ser. Claro. O sea, que es una de las primeras fases del duelo, que es negación de la realidad, ¿no? Sí. Esto no, vamos a ver, no puede, esto Claro. no puede. Tenemos que, pero ¿cómo vamos a cerrar? Y de hecho, el control sobre la prensa es prácticamente absoluto también. Claro. Hay muy pocos medios que se atrevan a dar una A cuestionar. opinión distinta a la opinión oficial. Porque además los vínculos de la prensa con los aparatos del Estado y demás, tanto del Estado como la oposición, en fin. Vamos, que y son en Un enemigo del brutales, pueblo ¿no? Que se está, ve. está Exactamente. ahí. O sea, en el tercer acto de Un enemigo del pueblo va el alcalde, el Pedro Stockman, Sí. va a la redacción del periódico y su intervención o sea, es la que impide que se publique el artículo. Exacto. Pero lo bueno de Un enemigo del pueblo es que él lo cuenta y el pueblo, eso como que lo coloca en un sitio de opinión, lo que no es una opinión. Claro, O sea, eso es maravilloso. Científico. O sea, Eso es maravilloso. Las aguas están corrompidas. Aquí están los análisis. Bueno, eso es tu opinión. Claro, es lo Eso que está tan de moda ahora el término posverdad, ¿no? Exactamente. O sea que ahí está maravilloso. Yo creo que el mejor momento, el mejor acto de la pieza es claramente para mí el acto cuarto, que es en el que va a terminar siendo declarado enemigo del pueblo y Stockman, en una conferencia pública, él decide dar una conferencia pública en el que va a presentar las pruebas de que él tiene la razón, ¿no? Y ahí no le dejan hablar, lo toman como un charlatán, y terminan considerándolo enemigo del pueblo, y él termina enfrentándose y tomando una postura que... Sí, ahora veremos. Que vamos a escucharla. ¿Quieres escucharla? Sí, vamos a escucharla. El enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es el sufragio universal. El mal está en esa mayoría liberal estúpida del sufragio, en esa masa amorfa. He dicho. Bueno, qué afirmación, ¿no? O sea, aquí hay dos cosas. Primero, hay que colocarla en su contexto, la afirmación del personaje. Esta es una grabación de José Bódalo haciendo de Dr. Stockman. Que está increíble. Bien, yo creo que podemos hablar un poco de esto, que el otro día lo comentábamos Wow. tú y yo off the records, que es cuando pasa el tiempo, la mayoría de los actores de esa época se les nota ese estilo de interpretación que ya no ha pasado de moda, ¿no? Sin embargo, José Bódalo se coloca en un sitio que no es realista, pero tiene una teatralidad tan sutil y tan exacta que sigue estando bien. Está espectacular. Está Eso espectacular, se puede ver la versión de Estudio 1 en la página de Radio y Televisión Española, Un enemigo del pueblo, y merece la pena Por él. Por él. Porque Sí, el resto porque es verdad que están muy teatrales, pero Claro. él está espectacular. Está espectacular y defendiendo estas cosas. ¿Acaso no es la mayoría de esa sociedad la que me roba mis derechos y pretende arrebatarme la libertad de decir la verdad? La mayoría siempre tiene razón. Exacto, la mayoría siempre tiene razón. La mayoría nunca tiene razón. Esa es una de las mentiras establecidas por la sociedad. Y todo ciudadano libre debe protestar contra ella. ¿Quién es la mayoría del sufragio? ¿Los estúpidos o los inteligentes? Espero que ustedes me darán la razón de que los estúpidos están en todas partes, formando una mayoría aplastante. Y creo que esa no es razón suficiente. Digo que creo que esa no es razón suficiente para que los estúpidos manden sobre los demás. Bueno. Más allá, o sea, podemos hacer un análisis político de esto y qué consecuencias tiene, estamos más o menos de acuerdo, pero como acción de un personaje y como discurso de un personaje Es una barbaridad. es espectacular. Es espectacular. O sea, hasta donde llega, por supuesto, además, porque lo que está diciendo puede tener implicaciones con las que no estemos de acuerdo, pero desde luego, en el contexto que lo dice, es coherente y tiene sentido. Y sin embargo, todos se ponen en contra de él, ¿no? Y por eso, o sea, este es el camino del Dr. Stockman. O sea, su arco es un tipo que arranca al principio diciendo, bueno, van a llegar estos análisis, bueno, va a ser una cosa que no va a ser fácil para el pueblo, pero lo vamos a resolver, mi hermano va a estar conmigo, vamos a ver cómo lo articulamos, no sé cuánto, y se va dando cuenta de que se va quedando cada vez más solo
Y no solo que se queda solo, sino que es que además todo el mundo se pone en contra de él hasta convertirlo efectivamente como en el enemigo del pueblo. O sea, el que está diciendo la única cosa cuerda se convierte en el loco. Es como si de pronto todos nos volviéramos negacionistas con el COVID. Es cierto. O sea, sería como, oye, que hay COVID, todo el mundo, bueno, hombre, eso es lo que tú dices, pero no. Y ahora de esa pronto, será tu opinión, ¿no? Claro, Como- esa será tu opinión. No, es que se están muriendo. No, pero eso será tu Claro, opinión. cuando se equipara las opiniones de todo el mundo valen lo mismo. Bueno, Claro. lo siento, pero las opiniones de todo el mundo no valen lo mismo. Según para qué cosas. Claro. Quiero decir que está claro que existe la democracia y hay un sufragio universal, pero eso no significa que podamos votar, ¿sabes?, las decisiones médicas, por ejemplo. Claro. Pues no, porque yo no tengo ni idea Claro. de medicina. De la misma manera que no podemos votar, si vamos a escribir una obra de teatro, no vamos a hacer una votación para elegir la estructura, ¿sabes? Claro, claro. No la vamos a hacer. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Javier Vergés y yo, que somos los que sabemos del tema, ¿vale? Bueno, a la Ustedes, hora- oyentes, ¿vale? La veis, la escucháis, la leéis, y si os gusta bien, y si no, nos bueno, insultáis. claro, pero sin no problema. vamos a ponernos a votar qué ocurre al final del segundo acto. No, hombre, no. Hasta ahí podíamos llegar. Vamos a hacer una obra democrática, pero ¿esto qué mierda es? Es que me Así está poseyendo Te esto. está poseyendo. Sí, sí. El hombre más poderoso del mundo es el que está más solo. Igual eso hoy no me lo tendrías que decir, porque yo hoy me siento un Un poco poquito solo. Sí. Bueno, vamos a terminarla porque quedaría el acto quinto. Ah, vale. Porque vamos. después de... Que es uno de los que yo tengo un poquito de problema con este acto. Porque después de... Si ponemos la dramaturgia clásica al servicio, claramente este fragmento que hemos escuchado es parte del clímax. Exactamente. Porque el protagonista se enfrenta al antagonista, que en este caso el antagonista es todo el pueblo. Ujú. Y sale perdedor. ¿Qué ¿Qué? más queremos? No hay más, no hay Clímax más. final, Decide, y en un principio lo dice, que deciden irse a América, pero finalmente cambia de parecer, y es verdad que hay un arrastre de acto quinto en el que ya se cuenta poco. Claro, hay algo interesante en el acto quinto, pero que no sería del acto quinto, que a mí me recuerda a una obra británica de principio del siglo XX que hizo una versión David Mamet en cine, que se llama... ahora no me acuerdo. Da igual, pero es la historia de un cadete que está en la Academia Militar y lo acusan de que ha robado en las taquillas, ¿vale? Y entonces lo expulsan de la academia. Y entonces el tipo llega a su casa y su padre le pregunta, ¿esto es verdad o es mentira? Y el hijo asegura que es mentira. Y a partir de ahí se arranca toda una odisea, porque esa familia toma como un asunto de honor defender que es mentira la acusación de robo. Entonces todo el segundo acto es muy bonito de esa obra, porque lo que hace es ver las consecuencias en la vida cotidiana y real de ese pulso con el ejército con el que se han embarcado. Entonces, pues, una hija se iba a casar y echan para atrás el compromiso, la otra hija no sé cuánto. Entonces es una obra... Pero digo que lo que ocurre en el quinto acto de Un enemigo del pueblo estaría mejor antes. O sea, el precio que tienes que pagar para sostener tu posición puede ser uno de los elementos del segundo acto, pero no del quinto acto, no lo último. Oye, esto decimos nosotros, que Enrique Ibsen lo hizo y lo hizo bien, Claro. a su manera. Sí, Pero a nosotros, después de leer esta obra otra Mm. vez, no nos convence. Sí, porque en el quinto acto también su suegro lo quita del testamento, o sea, le pasan... Como van pasándole consecuencias, ¿no?, de haberse convertido en enemigo del pueblo. A mí me ha recordado también a una película danesa llamada La caza. Es una película... Voy a leer, el guionista es Thomas Vinterberg y Tobias Lindholm. El guión de Thomas Vinterberg también él dirige la película, que es el director de Festen, de Celebración. Y en esta, el que se convierte en enemigo del pueblo es Lucas, que es el protagonista, que es un profesor de primaria o de guardería, que es acusado de pederasta. Perdón, un inciso. El caso Winslow, es la obra. Vale, bien, muy el bien. caso Winslow me ha venido no por mí, sino porque lo miro en internet. Es una película deliciosa, o sea, una película súper bonita. Perdón. Y La caza, efectivamente, es un tipo al que una niña acusa Acusa de abuso sexual. De abuso sexual y es algo que se ha inventado la niña. Claro. En este caso, de nuevo, no es cierto, y se convierte
en un tipo que está perfectamente integrado en la sociedad, es un pueblo pequeño. Del mejor amigo del pueblo al enemigo Al del enemigo pueblo. del pueblo. Y de hecho, la escena final, o de las escenas finales, es en la iglesia con todo el pueblo y hay un enfrentamiento brutal. Vamos, un enfrentamiento que además a él le han pegado. Sí. En fin, hay una cosa de persecución y acoso que creo que a nivel de estructura está mejor. Está mejor, porque es verdad que después de haber enfrentado al pueblo con el protagonista ya queda poco. Claro. Ya queda poco. La jauría humana también podría ser, ¿no? Sí, lo interesante, o sea, lo que se comparte, o sea, la caza utiliza una estructura parecida porque es a convertir en enemigo del pueblo al tipo. Lo que ocurre, y en la caza lo que sí hay es otro elemento muy importante, que es la presunción de culpabilidad, que es uno de los temas que pone en primer plano la caza. Es decir, ante el escándalo social y el horror que es el abuso sexual infantil, directamente se toma el testimonio como por cierto, sin presunción de inocencia. Y ese es el disparate que provoca la caza y que de alguna manera denuncia la película de Thomas Vinterberg, que recuerdo que hizo Antecelebración, que es un peliculón en el que ocurre todo lo contrario, en el que se destapan también abusos sexuales infantiles de un padre por sus hijos, y en este caso sí son verdad. Sí. O sea que está muy bien la caza vinculada con Celebración, ¿no? Que son como las dos caras de el abuso sexual, cuando sí es y cómo se esconde porque la sociedad no quiere verlo, y cuando al mínimo atisbo de, o sea, es que eso, que una niña de pronto dice que el profesor ha abusado de ella y ya directamente no hay ninguna investigación ni nada, sino que ya se da por hecho y ese hombre está crucificado directamente. De hecho, la caza es porque acaban cazando al hombre. Esa es la metáfora de la película, ¿no? Sí, la entrevista que tiene con el psicólogo, esa escena es maravillosa porque al final ellos ven lo que quieren ver. Claro. Y es espeluznante. A mí me resultó espeluznante. Verse la peli, leerse Un enemigo del pueblo. Por cierto, había varias versiones de Un enemigo del pueblo que ya no nos da tiempo porque nos hemos ido largo. Está bien, puedes. Pero hubo una versión hace poco de Alex Rigola que yo no vi, en la que de alguna manera se trasladaba al patio de butacas, si no me equivoco, la decisión sobre la obra. No, ¿era Rigola o Del Arco? Creo que es Rigola, pero no estoy seguro. Pero esto me recuerda, por cierto, que ya antes, en un montaje el último montaje del Centro Andaluz de Teatro, que en paz descanse, que fue una versión de la evitable ascensión de Arturo Uy. Uy, si es que yo deseo mi arma. De Arturo Uy, una obra de Bertolt Brecht que... De Rigola, sí. De Rigola, ¿no? Bueno, pues en la versión esta del Arturo Uy, que dirigía Carlos Álvarez y firmaba la dramaturgia José Manuel Mora, también en un cierto momento se trasladaba al patio de butacas la pregunta sobre qué hacer ante ciertos conflictos políticos. No he visto ninguna... O sea, la de Arturo Uy sí la vi, no vi la de Rigola, no sé hasta qué punto esa propuesta me hubiera interesado o no, pero sí que constato que la hubo. Sí, pone en jaque eso, que si la democracia es el mejor gobierno posible, ¿no? Claro. Porque ¿tú qué crees, Javi? Ahí no me voy a meter, ¿eh? ¿No? No, porque yo soy muy de oligarquía. Yo soy... la había formado. Claro, vale. Yo soy muy de las familias que saben gobernar, que sean las que gobiernen. Claro, Hombre. claro. Hombre, lo que sí es verdad eso es que estamos viviendo un momento en el que perdona. ¿Sí? O la democracia ponderada. Yo no sé si has escuchado eso. No, ¿cómo era? Claro, que no todos los votos valgan lo mismo. Lo mismo, mira, eso sí me gustaría. Y según los días, porque yo, por ejemplo... Eso es terrible. Yo no tengo un buen día hoy, entonces hoy mi voto no debería valer mucho. Porque el origen de la democracia, no todos los votos valían lo mismo, entre otras cosas, porque no votaba todo el mundo. Todo el mundo, claro. O sea que, yo qué sé, fíjate, pero a mí lo que me interesa que de este montaje de Rigola, que es que se centra en ese acto cuarto, sí. Que creo que es está donde está la chicha real, la tesis de la obra, ¿no? Prometemos no analizar más obras de Ibsen. No, ya está. Hemos hecho 2, creo que está bien, por lo menos hasta la temporada que viene o la otra. Eso sí, lo recomendamos porque, como veis, escribe bien, sus estructuras dramáticas con las peros que le podamos poner están muy bien escritas y además señala muy bien
los conflictos políticos y sociales de su época que casualmente se siguen pudiendo trasladar perfectamente a nuestro presente. Tanto Casa de Muñecas como Un enemigo del pueblo son obras que en nuestro presente están de rabiosa actualidad. Eso, y si no queréis leerla, pues podéis ver la versión de Estudio 1, que es maravillosa. Maravillosa. Ya está. Por Bódalo. Ya está. Pues hasta aquí. Por Bódalo. Pues Pues hasta aquí. Cositas que tenemos que decir, que últimamente no decimos. A ver, suscribirse, Es criaturita. Suscribirse. Ustedes le dais y decís, drama o qué, suscribirse. Suscribirse Pinchan. es muy sevillano, suscribirse. Suscribirse, su primo, suscribirse. Y después, si ustedes queréis, pues podéis poner un dinerito al mes. Claro, y te hacen mecena. Mecena, tenéis escucha de cosas que podéis escuchar antes que el resto de la gente. Cosas que solo podéis escuchar ustedes. Y sobre todo tenéis nuestra gratitud eterna. Seréis los amigos de Drama o qué. La gente que ni se suscriba ni nos dé dinero son los enemigos de Drama o qué y del pueblo. Y con esto yo me voy. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, pueblo, adiós. Adiós, pueblo, adiós. Un pueblo es... La continuidad del programa Drama o qué depende de vosotros. Y de vosotras. Sí, y de vosotras. Puedes apoyar este podcast desde solo €1,50 al mes. Con ello disfrutarás del programa antes que nadie, además de acceder a todo el contenido extra. Hazlo por el maestro Aristóteles. Hazte mecenas. ¡Aristóteles! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa!